Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma. Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino. Bien, hermanos, les invito por favor a abrir sus Biblias en el capítulo 11 de Romanos. Vamos a leer inicialmente el versículo 33. Así que por favor tomemos nuestras Biblias y vamos a leer esta porción de la palabra. Si lo tenemos todos, lo leemos a la voz de 3, 2 y 3. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hasta ahí, hermano, solamente este versículo. Seguro nos ha pasado muchas veces que en nuestra vida pasan circunstancias en las que no logramos comprender por qué Dios las ha permitido así. Muchas situaciones difíciles especialmente, gracias, hermano, nos hacen reflexionar y nos ponen a pensar esto, ¿no? Dice este versículo por eso: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Para nosotros como creación, hermanos, muchos de los designios de Dios son difíciles de comprender. Mucho más cuando se atraviesan momentos difíciles, ¿no? Las pruebas que a veces se atraviesan nos hacen pensar que a veces Dios no nos comprendiera. O nos cuestionamos por qué pasan muchas cosas. Y por esto quiero ponerles un ejemplo, hermanos. Seguramente hemos escuchado hablar de Abraham Lincoln, ¿no? Un presidente de Estados Unidos. Este presidente de Estados Unidos, a sus 40 años más o menos, era escéptico, no se acercaba mucho a las cosas de Dios, hasta que tuvo que pasar un momento de sufrimiento tanto a nivel nacional, como él era presidente de Estados Unidos, como a nivel personal. Estaba atravesando en Estados Unidos una guerra civil en la que muchas personas estaban muriendo. Y él se sentía ya muy angustiado porque él como presidente tenía que tomar decisiones y era una situación complicada. Pero en lo personal también sufrió una pérdida muy grande. A sus 53 años perdió a su hijo de tan solo 11 años. Murió su pequeño hijo Willy. Y esto, más que alejarlo más de Dios, de su escepticismo, hizo más bien que él se acercara un poco más. Si bien su esposa tomó otro camino y se empezó a relacionar con la nueva era, él se acercó a una iglesia y comprendió y empezó a conocer mucho más a Dios. Y lo lindo, hermanos, es que en medio de todo ese acercamiento hacia Dios, comprendió lo que es la providencia de Dios. Y eso es algo que quiero compartirles esta mañana. En esto de la providencia de Dios, él, en uno de sus últimos discursos, porque después fue asesinado, decía que si bien oraban fervientemente para que toda la guerra cesase, porque cada día morían más de 50 personas, y eso era algo terrible. Entonces él pedía y oraba fervientemente y decía en ese discurso: oramos a Dios fervientemente para que toda esta guerra cese. Pero si no parare, pues tal como se dijo hace más de 3,000 años, reconocemos que todos los juicios de Dios son justos y verdaderos, y descansaremos en eso. Entonces esto, hermanos, nos hace ver las cosas de distinta manera. Porque si bien muchas cosas que no comprendemos suceden, pues debemos saber que en el fondo de todo Dios tiene control y tiene un propósito en cada una de las situaciones que atravesamos. Y es por eso que de eso trata la providencia de Dios. Lo primero que quiero que veamos, voy a dividir este compartimiento de la palabra en dos partes. El primero es conocer cómo actúa esta providencia de Dios. Y en eso quiero que veamos algunos versículos, vamos a hacer un repaso, pero entender de principio que Dios tiene unas etapas en las que todo sucede. Dios en inicio crea las cosas, creó todo lo que conocemos, el universo está hecho por sus manos, por su palabra.
Él es el creador, pero no solamente se queda ahí. Él preserva todo lo que ha hecho. Preserva todo y tiene cuidado de cada una de las cosas que Él ha hecho. El otro punto es en el que Él también mueve todas esas cosas que Él ha creado con un propósito. A eso se le llama la concurrencia. Pero Él crea, Él preserva, Él mueve todas esas cosas y finalmente debemos saber y estar seguros que Él gobierna sobre todas esas cosas, porque Él tiene un propósito. Teniendo en mente, perdón hermanos, todo esto, debemos saber que a veces es difícil comprender estas dos ideas. Tanto la soberanía de Dios por un lado, porque Dios es soberano, pero también nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. En nuestra mente, un día cuando estemos con el Señor, sé que lo vamos a lograr comprender. Hoy aquí hay muchas cosas que quizás no comprendemos, no logramos comprender, pero por sobre todas las cosas es importante que confiemos en Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver la providencia de Dios en todo lo que Él ha creado. ¿En qué áreas? ¿Cuál es su alcance? E inicialmente quiero que veamos cómo la providencia de Dios se manifiesta en su control sobre el universo. ¿Qué dice Efesios 1:11? Vayamos a Efesios, por favor. Aquí vamos a observar que Dios tiene control de todo. Lo vamos a leer juntos. Capítulo 1 de Efesios, versículo 11. Lo leemos juntos. 2 y 3. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de al que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y esto, hermanos, es importante tener en mente y comprenderlo. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme no a nuestro propósito, ¿no? Dice, al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él es soberano y Él ordena todas las cosas. Ahí está la soberanía de Dios. Pero también podemos ver, vayamos al libro de Daniel, por favor, al capítulo 4, al versículo 34 y 35. Vamos a leer juntos lo que hacía referencia a lo que decía Nabucodonosor. Si recordamos un poco de lo que Nabucodonosor había hecho, era que todos lo adoraran, ¿no? Eso es lo que él quería. Se sentía tan poderoso que quería realmente que todos lo adoraran, pero pasa algo y logra comprender lo siguiente. Leemos los versículos 34 y 35 del capítulo 4. 2 y 3. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hasta ahí, hermanos. Qué importante reconocer y conocer todo esto que dice el mismo Nabucodonosor. Él había sido humillado de querer que todos los que estaban habitando en aquel lugar lo adoraran. Fue humillado por el Señor, se convirtió y se comportó como una bestia. Y por eso dice en el versículo 34 más, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Y qué comprendió? Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Qué importante es eso, hermanos, cuando creemos nosotros que estamos en control de todas las cosas, pues muchas ocasiones Dios tiene que obrar en nuestras vidas para que comprendamos que Él es el que está en control de todo.
Y dice el versículo 35, todos los habitantes de la tierra, absolutamente todos, son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Él tiene ese completo control y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Eso es lo que pasa. El Señor tiene ese poder supremo sobre todos. Ahí vamos viendo también cuál es este sentido que tiene la providencia del Señor. Quiero que vayamos a Colosenses, por favor, al capítulo 1, versículo 17. Y vamos a aquí ver que Él tiene control sobre todo lo que opera y lo que pasa en el universo. Colosenses 1, 17. Lo leemos juntos, 2 y 3. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Qué lindo es saber que hay alguien en quien realmente podemos confiar. Conocemos muchas personas, ¿no? Pero no en todas confiamos, porque muchas veces las personas fallamos y no nos comportamos bien. Pero el Señor nos muestra a través de su palabra que aunque a veces no comprendemos sus designios, pero finalmente Él obra para bien. Eso es lo que observamos aquí. Él dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, porque Él está en control de todo. ¿Dónde más podemos ver la providencia de Dios? En todo lo que ha creado Él, en la tierra que es su creación. Veamos lo que dice Job. Vayamos al Antiguo Testamento. Vayamos al capítulo 12, versículos 17 al 10. Vamos a observar esta porción en la que vamos a observar, y seguramente, hermanos, todos nosotros ya estamos tan acostumbrados que las cosas estén en control. Esperamos cada mañana que el sol salga por el mismo lugar. Esperamos a cierta hora que la luna aparezca. Esperamos muchas cosas. Todo esto, todo lo que Dios ha creado, está bajo su control y Él tiene cuidado. Si una de esas pequeñas cosas estuviera desfasada, sería un caos total, pero Dios tiene control de todo. Veamos por favor Job 12, versículos 7 al 10. Lo leemos juntos, por favor. Dos y 3. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma y el hálito. Hermanos, estas palabras las decía Job y nos muestra que realmente Dios está en control de toda su creación. Y en efecto pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán. A las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán. O habla a la tierra, y ella te lo enseñará. Los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Parece algo repetitivo, hermanos, pero esto de la providencia de Dios está a lo largo de toda la Biblia. Y versículo tras versículo que vamos viendo nos va enseñando que realmente Dios está en control de todo lo que Él ha creado, que no hay nada que se le escape. Aquí estamos viendo que toda su creación reconoce que Él está en control de todo, que la tierra creada está en control de Él. También sobre los animales, aquí habla acerca de los animales, pero al respecto veamos qué dice Mateo 6:26. Estamos observando cuál es el alcance de la providencia de Dios. Él
tiene control del universo, de la tierra, de su creación, de los animales. Vamos a ver qué dice Mateo 6:26 en relación a los animales también. Lo leemos juntos, 2 y 3. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Estas palabras, hermanos, nos recuerdan que realmente nunca estamos solos, que aunque atravesemos circunstancias adversas, aparentemente que nos pueden hacer desfallecer, pero Dios tiene tal control que nos recuerda esto. Dice, mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Y claro que sí, valemos mucho más porque Cristo murió por nosotros y se entregó a sí mismo por amor a nosotros, y así mostró su misericordia y su amor para con nosotros. Entonces debemos estar seguros de que toda circunstancia, toda situación que atravesamos, realmente está en las manos del Señor. ¿Qué dice Mateo 10, 29 al 30? Está un poquito más adelante. Lo vamos a leer juntos también. Mateo 10, versículos 29 al 30. 2 y 3. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Yo sé, hermanos, que cuando tal vez como hijos éramos pequeñitos, lo que más nos daba seguridad era que nuestros papás estén cerca, ¿no? Si estábamos en un lugar desconocido y pasaba algo, ¿dónde corríamos? Era a los brazos y a la cercanía de nuestros papás, porque ahí nos sentíamos seguros. Y esto nos recuerda esto igual, hermanos. Dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. No hay detalle que se le escape a Dios, absolutamente nada. Por eso después nos dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y eso es increíble, para nosotros eso es imposible, ni nosotros mismos lo sabemos, pero Dios nos conoce así. No hay detalle que se le escape a Él. Pero no solo esto, hermanos, hemos visto que esta providencia de Dios se refleja a través del control que tiene sobre el universo, sobre todo lo que Él ha creado, sobre los animales, pero también tiene control sobre las naciones. Volvamos a Job y veamos en el capítulo 12 acerca de lo que dice el versículo 13. Vamos a leerlo juntos también. Capítulo 12 de Job, versículo 23. Porque, hermanos, estamos nuevamente muy cerca también a un nuevo periodo electoral en nuestro país. Como sabemos, nuestro país está en una situación también delicada, ¿no? Y hemos orado y hemos clamado al Señor también para que Él tome pleno control de todo y se haga siempre su voluntad. Él lo va a hacer así. Y ahí entra también nuestra responsabilidad. Si nosotros ejercemos un voto también, ahí es una responsabilidad de saber escoger quién se pega más, porque no los conocemos a los candidatos a profundidad, pero por lo menos debemos saber escoger de quién se pega más a los principios cristianos. Esa es nuestra responsabilidad. Después Dios es quien va obrando. Pero ¿qué dice Job, capítulo 12, versículo 23? Lo leemos juntos, 2 y 3. Él multiplica las naciones y Él las destruye. Esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Hermanos, eso nos da reposo, nos da descanso.
este tiempo hemos escuchado de que muchas personas se sienten muy inquietadas por todo lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué va a ser de nuestro futuro? ¿Qué va a ser de mis hijos, los que tienen hijos pequeños? ¿Qué va a pasar con nuestro país? ¿Qué va a pasar con mis ahorros? Todas esas cosas vienen. Pero nosotros, como hijos de Dios, tenemos una perspectiva diferente de la realidad. Descansamos en el único Dios soberano, y esto nos recuerda, y Él dice, Él multiplica las naciones y Él las destruye, esparce las naciones y las vuelve a unir. Ese es el poder de Dios, en Él confiamos, y vamos a ver un poquito más adelante cómo es que todo esto opera para nuestro bien también. Entonces, de todas estas cosas, hermanos, que estamos viendo, es como un pequeño repaso, que esto de la providencia de Dios se refleja en tantos aspectos, pero en el que más Dios tiene cuidado es en la vida de sus hijos. Y eso nos debe hacer sentir alegría, hermanos, de saber que no estamos desamparados, de que estamos seguros, de que no importa las circunstancias, situaciones que atravesemos, Dios está en control de todo. Aunque ahora no comprendemos muchas de las situaciones, pero vamos a reposar en Él y descansar sabiendo que Él opera para nuestro bien. Entonces, lo primero creo que es necesario comprender, hermanos. Hay una canción, una alabanza que me gusta mucho de Marcos Vidal, y en una de las porciones de su letra dice: ¿quién podrá entenderte mejor que tu Creador? ¿Quién podrá llenarte mejor que el mismo Dios? Y es algo tan sencillo, pero es algo muy real. Decimos muchas veces que tal vez nosotros, quienes más nos conocen, son nuestros familiares y nuestros parientes. Pero cuando las personas ya están casadas, las personas creo que más lo conocen son sus parejas, ¿no? Pero ni así una persona llega a conocer a otra como Dios nos conoce a nosotros, porque Él es nuestro Creador. Y saben, a tal nivel, hermanos, por eso vamos un poquito más adelante al Salmo 139. Vamos a leer los versículos 13 al 16. Que Dios tiene tal conocimiento de cada uno de tus hijos, de sus hijos, que lo describe de esta forma. Salmo 139, versículos 13 al 16. Y esto es importante conocer, hermanos, reconocer que cuando nos sentimos tan afligidos, tan contrariados por distintas situaciones, conocer y ver lo que dice la palabra del Señor nos va a cambiar la perspectiva. Leemos juntos, 2 y 3. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin saltar una de ellas. Esto, hermanos, nos trae, creo, seguridad, nos da paz, nos alienta, porque Dios nos conoce tan perfectamente. Cada uno de nosotros tenemos un temperamento diferente, hermanos. Reaccionamos de distinta forma. Hombres, mujeres, generalmente somos muy distintos, pero entre hombres y mujeres también reaccionamos y respondemos de distintas formas. Pero Dios sabe tratar con nosotros de una manera muy especial, porque Él dice que nos conoce a este nivel, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y qué lindo es saber eso. Y mucho más, dice que hemos sido escogidos antes de la fundación del mundo. Y el Señor nos da esa seguridad. El verso 16 dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin saltar una de ellas. Hermanos, lo importante aquí es reconocer que Dios tiene
un propósito en todo. Dios no hace las cosas al azar. Y creo que esto es importante recalcar y tener en nuestra mente. Hay una frase que usualmente lo decimos cuando no esperamos algo, ¿no? Y creo que nos acostumbramos a decirlo, es, uy, qué suerte, o qué fortuna que pasó así. Y viendo todas estas cosas, la providencia de Dios jamás es suerte, jamás es al azar, es todo gracias a Dios. Y eso es algo que debemos comprender. En este mismo capítulo 139, quiero que veamos lo que dicen los versículos 1 al 3. Vayamos a esta porción, por favor. Y también lo vamos a leer. 2 y 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son. ¿Hay alguien que nos conozca mejor que Dios? Absolutamente no. Y Él como Padre cuida de nosotros que somos sus hijos, somos su creación. Oh Jehová, dice, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, mínimos detalles. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Lutero tenía una frase en latín que era coram Deo, y esto significaba que todas las cosas las hacemos delante de Dios. Y esto es lo que resume esta porción. Absolutamente cada detalle que vivimos y que realizamos en nuestra vida, pues Dios los conoce. Y no solamente lo que es visible, sino nuestros pensamientos y nuestras intenciones también. Todo lo que hacemos, lo hacemos delante de Dios. Y así debemos vivirlo también. Entonces, qué importante, hermanos, en todo esto de la providencia de Dios es entender primero que Dios nos conoce a la perfección, como nadie más lo puede hacer. Y es por eso que, volviendo a Mateo 10, por favor, hermanos, la porción que ya habíamos leído un poquito antes, vamos a comprender un poco mejor esta idea. Mateo 10, versículos 30 y 31. Lo leímos hace un momento. Y lo leemos nuevamente. 2 y 3. Pues aún vuestros cabellos están contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Qué palabras de aliento que tiene el Señor. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Esa es la respuesta. No nos aflijamos, no estemos temerosos, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Esa es la seguridad que el Señor nos da. Y en otro aspecto, vemos que en esta providencia del Señor, Él es también nuestro protector. Él nos protege. Hermanos, como decía un principio, hay muchas circunstancias. Las personas que tienen más edad, por la experiencia de los años que han vivido, han atravesado situaciones tan difíciles que en ese momento, los meses posteriores, quizás los años posteriores, aún no se lograba comprender. Pero tal vez mucho tiempo después se dan cuenta y nos damos cuenta de que todo eso tenía un gran propósito en nuestras vidas. Aunque ese momento fue difícil entender esa situación, pero al pasar el tiempo se comprende que Dios estaba obrando y que tenía un propósito. En Génesis capítulo 50-20 observamos uno de estos ejemplos en la vida de José. Nosotros recordamos y sabemos lo que le había pasado a José. Tantas cosas con sus hermanos. Cuando ya llegó a Egipto pasaron muchas otras cosas, lo difamaron, pasó muchas cosas. Pero quiero que leamos cómo es que él... qué percepción y qué perspectiva tenía de toda la situación.
Y eso es algo que nosotros debemos tenerlo también. Génesis capítulo 50, vamos a leer el versículo 20. Y lo interesante de esto, hermanos, es que todo lo que había atravesado José, lo que había pasado con sus hermanos, que lo vendieron, que después lo difamaron en Egipto, lo encarcelaron, muchas cosas. Y en este capítulo final de Génesis, él dice lo siguiente. Vamos a leer juntos el versículo 20, 2 y 3. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hermanos, los hermanos de José pensaron que al intentar matarlo o venderlo como esclavo iba a llegar a hacer lo que él hizo. En absoluto. Ellos son responsables de haber tenido esa maldad, sí. Pero miren cómo Dios encaminó algo aparentemente malo en algo sobrenatural, en algo bueno. Por eso dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Por eso es que decimos que Dios hace todo con un propósito. Eso es lo que debemos saber. Y esto nos lleva inequívocamente a uno de los versículos más conocidos del Nuevo Testamento. Seguramente ni es necesario que lo busquemos en las Biblias, creo que la mayoría lo sabe de memoria, pero esto refleja lo que dice Romanos 8:28. ¿Qué es lo que dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahí está ese propósito de Dios. Dice, y sabemos, estamos seguros, no dudamos, que sea cual sea la circunstancia que estemos viviendo, especialmente si es más oscura y difícil, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermanos, qué bueno e importante es recordar todo esto, porque atravesamos situaciones diversas en nuestro diario vivir. Es así. No solamente es a nivel del país que se atraviesan situaciones difíciles o a nivel familiar, a nivel personal también tenemos propias luchas, ¿no? Pero debemos comprender esto, estar seguros, y estamos seguros que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y en medio de estas cosas también viene la provisión de Dios. Esa provisión que viene en el momento que uno menos espera. Lo que podemos recordar también en Génesis, vayamos a Génesis, por favor, al capítulo 22, acerca de la provisión del Señor. A veces hay pasamos situaciones en las que nos faltan muchas cosas, no solamente económicamente, en distintas áreas, pero quizás en la que a veces aflige más es la situación económica. Pero teniendo en mente que Dios realmente está en control de todo, que Él torna para bien todo lo que nos sucede, que tiene un propósito, recordamos también que Él provee y es nuestro proveedor. Génesis 22, vamos a leer los versículos 7 hasta el 14. En esta porción en la que Abraham estaba por sacrificar a Isaac, la conocemos, pero creo que es necesario recordar. Vamos a leerlo juntos. 2 y 3. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham
un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Es la primera vez que se utiliza el nombre de Jehová Jireh. Y eso es algo que nos gusta y nos alienta mucho, ¿no? Es quien provee todo. Circunstancias extremas. Hermanos, creo que ninguno de nosotros está en una circunstancia así. Acá hay bebecitos, pequeñitos. ¿Quién estaría dispuesto por una ordenanza de Dios a degollar a su propio hijo? Es una circunstancia muy difícil. Pero tal como dice el versículo 12, y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Qué importante es eso. Por eso el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Cuando tememos a Dios, no nos vamos a desesperar. Si nos falta algo de dinero en la provisión y nos viene un negocio fácil e ilícito porque necesitamos dinero, pues no lo vamos a aceptar. Porque confiamos en Dios y tememos a Dios y sabemos que Él va a proveer. Y en todo debemos dar ese testimonio. Y por eso dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y así es como Dios nos demuestra que en todo Él nos cuida, nos protege, nos provee. Y tal como lo describe Filipenses 4:19, que lo voy a leer, hermanos. Son varios versículos que estamos leyendo porque en todos ellos vemos la providencia del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 19 nos dice lo siguiente. Dice la palabra del Señor: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, atesoremos esta palabra del Señor. Viendo su palabra, viendo que es real, no es un cuento, que no es realidad. La Biblia está plagada de ejemplos, está colmada de ejemplos que nos demuestran la fidelidad de Dios. Y sé que cada uno de nosotros lo hemos visto también en nuestras vidas. Pero en esa debilidad que tenemos cuando atravesamos situaciones difíciles, es necesario recordar lo que dice la palabra del Señor. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y cómo Dios también nos permite obrar y que cooperemos en toda esta obra y propósito que Él tiene con nosotros, es a través de la oración. Él responde también nuestras oraciones. ¿Qué dice el Salmo 34, versículo 4? Vayamos nuevamente al Antiguo Testamento y vamos a ver que Dios también nos permite participar en todo lo que Él realiza a través de la oración. Y qué lindo es poder acercarnos y hablarle al Señor en nuestras propias palabras. Salmos 34, versículo 4. Dice acá el salmista lo siguiente y lo vamos a leer juntos, 2 y 3. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Su palabra en mí es la espada que atraviesa hasta el alma.
Su palabra en mí es la luz que alumbra mi camino.